Donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente. En el tiempo Jesús dijo a sus discípulos, fíjense en esto, si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le pregunta a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartir a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará a su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte de los desleales. El siervo, que conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Dos enseñanzas concretitas en el Evangelio de San Lucas, que estaremos en las lecturas de entre semana, misa diaria, meditándolo hasta concluir el año litúrgico. Dos ideas. La primera, no somos dueños de nada, simplemente somos administradores. Y ese es el aspecto de lo fundamental que nos pide el Señor, ser administradores. No somos dueños de nada. ¿Qué es nuestro? Mi vida, ni nuestra propia vida es nuestra, el don de Dios. Mi familia, mis hijos, con uno que diga no puedo retener a los hijos, a la familia, cada uno es un administrador y así lo debemos de ir entendiendo de que ¿qué es un ministro? ¿Sí? Administrador. Un administrador es aquel que pone al servicio de los otros lo que se le ha confiado. Supongan que un administrador puesto al frente le pide que reparta los bienes, alimentos a los demás. Dichoso aquel que ese siervo lo amo lo encuentre cumpliendo con su deber. Esa es la tarea del administrador. Por lo tanto, ponerse al servicio de los demás. El mal administrador quiere hacerse dueño de algo o disponer de las cosas que él piensa. Mi amo tardará. Pues me doy a la buena vida, me dedico a las cosas, exploto a la gente, saco mis beneficios. Cuidado, a la hora menos inesperada llegará el Hijo del Hombre. Y por eso hará correr la suerte de los desleales. Creo que ese es un punto que debemos de contemplar y meditar muy seriamente cuando entendemos que no somos dueños, somos administradores. Y sabiendo la voluntad del amo, no hacemos lo que le agrada, se recibirá muchos azotes, un castigo más severo. Pero ni porque uno ignoraba la voluntad de Dios, recibirá castigo. No la conocías, tenías coco para haberla conocido, no lo utilizaste, de todos modos hay esos pocos azotes. Y este es un aspecto de lo que es el administrador. Por eso la otra situación es muy clara. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. A mí no me ha dado nada. A lo mejor podríamos pensar así. Al que mucho se le da, ¿qué nos ha dado Dios de mucho? Posiblemente hasta parece poco lo que nos tenemos, en sentido material, en sentido económico, en sentido de estabilidad. Al que mucho se le da, lo manifestamos en un aspecto de cantidad, ¿sí? Y no entendemos que al que
la capacidad que se le da a alguien para tener esa apertura de valorar qué es como administrador lo más importante, pues eso es lo que cada uno debemos de comprender. Si uno dice que yo conozco a Dios y digo que soy administrador de Dios, servidor de Dios, pues eso es lo que se te pedirá, porque tú lo has expresado así, ¿verdad? A que mucho se te ha dado esa actitud del reino, del servicio, de la entrega, y a ese mucho y al que mucho se le confía se le exigirá mucho más. No podemos pedirle más a los que no pueden dar más. Hay gente que por más uno no tiene la capacidad, y por más que quiere esforzarse no puede. Y conforme a la responsabilidad no se le puede confiar una responsabilidad a un niño que a un adulto. Y conforme uno va siendo viejo, también ya uno no tiene las mismas responsabilidades conforme uno se va haciendo más viejo. Es que yo ya no puedo, ¿sí? Exactamente, ya veces ya no puedo. Ya es una actitud de la caridad del servicio. Por eso la capacidad del administrador está en el amor hacia esa entrega, ese servicio. Pablo en sus cartas de los Efesios, recordemos que las escribió en el cautiverio, en la cárcel. Yo me preguntaría qué estado de ánimo tendría Pablo para escribir unas cartas cuando toda su vida está en el cautiverio, porque ya él mismo sabe que está camino hacia Roma y está anciano, que él mismo lo dice. ¿Cuál es su estado de ánimo de una persona que te ha dedicado a servir a Dios y esto, y lo único que ha recibido es rechazos, latigazos, encarcelamientos? Pues como que el estado de ánimo no es muy así, decir, ay, estoy muy contento. Pero Pablo, a pesar de esas circunstancias, el hecho de escribir esas cartas en el cautiverio, esta carta a los Efesios, que se conoce con este tinte eclesiológico, habla de la comunidad, habla de lo que ha hecho por los paganos, por los que quieren convertirse al cristianismo. Pablo revela ante todo unos grandes sentimientos, y a pesar, ¿qué es lo que puede hacer Pablo? En vez de sentirse a la depresión y a la tristeza de estar encarcelado y de estar ahí encerrado y ya no hacer nada, ocupa ese aspecto de la oración, de la actitud de fe para seguir dando testimonio. Ese es el testimonio de muchas personas mayores. Ay, es que yo ya no puedo hacer nada, padre. Ay, padre, es que yo ya estoy viejo y aquí encerrado. A ver, aquí vienen las grandes enseñanzas de esos grandes hombres en la sabiduría. ¿Qué es lo que ha vivido? No le ha hecho una gran enseñanza para transmitir, confiar, exhortar a todas las nuevas generaciones. No tiene las palabras sabias para anunciar cómo motivar a alguien. Eso fue lo que Pablo hizo. Al que mucho se le dará, se le exigirá mucho. Pablo tenía la gran capacidad de haber conocido a Cristo en su misión, y a pesar de sus limitaciones físicas, a pesar de sus limitaciones de no poderse mover estando encarcelado, pues no se quedó quieto, siguió la palabra de Dios propagándose. Y esa es nuestra tarea, de que a veces no podemos decir, es que yo ya no puedo dar nada, yo ya estoy aquí, o yo doy poquito porque no puedo dar más. Al que mucho se le confía se le exigirá mucho más, y al que mucho se le da se le exigirá. Si tienes la capacidad, algo. Si no, no hay la capacidad de ser un administrador, porque el administrador es el que debe descubrir la voluntad del amo y hacer lo que le agrada para no recibir azotes. Pero el que sabiendo cuál es la voluntad de Dios y no la hago, siendo consciente de que eso que estoy haciendo no es correcto, pues recibiré ese castigo, ya lo sabías. Y muchas veces esos son los compromisos que nos llevan verdaderamente a la entrega, al servicio, al bienestar de los demás. Y más vale decir luego, no puedo, no quiero, no se puede, a que, pues a ver cómo pasa. Pues yo, hay las buenas intenciones, los buenos deseos, las buenas actitudes de dar lo mejor, pero a ver cómo sale. El cristianismo no es improvisación, ni el cristianismo es una situación de buena voluntad. Fuera la buena voluntad, el cristianismo no necesita de buenas voluntades. De buenas voluntades está el infierno. Todos tenemos la mejor voluntad hoy de hacer algo bueno, y sabe que lo hagamos, pero yo tengo la mejor voluntad de hacer muchas cosas. No creo que las voy a hacer, pero eso me inspira a que quiero hacer muchas cosas hoy. Y Martín, no te hagas traje, si ya nomás con esa buena voluntad de levantarme, pues ya me paré, ya, así ya, pues ya, si se despertó uno, pues activarse, y no con la buena voluntad de decir, pues ya, que me desperté, todo va a cambiar bien. Pues manos a la obra, el trabajo, el testimonio, el servicio, la evangelización, y a dar el mejor testimonio de Hijo de Dios. Que Dios nos conceda esa gracia y que nos dé la fortaleza de dar siempre ese testimonio y recordar que somos administradores. Que así sea. Necesite tus ganas de vivir.